A ver esta reseña de un querido amigo que viene también a visitarnos y que bueno, vamos a mirar. Inquieto y ubicuo, Carlos Manuel Cruz Mesa es un viejo conocido de los sets de RTV. Y es que siendo como es, imparable, ha probado todos los medios de comunicación que nuestra época ofrece a quienes, como él, tienen algo que decir. Escritor, periodista, cineasta, poeta, obsesivo conocedor de las trayectorias de los asesinos seriales más locos del mundo, es también un amante de la fotografía y de la difusión cultural. Hoy, sacrificando un viernes social, valioso para él, nos visita en el DEPA para platicar de este tan sobado asunto de los 200 años de eso que llaman la independencia o el Independence Day. Pásale, Carlitos, hombre, qué milanesa. ¿Cómo estás? Ya vine a conocer la casa. El departamento, todavía no llegamos a casa, fíjate. Próximamente, ánimas. De afuera se ve más grande. Nada más tenemos este departamentito. Pásale, ¿cómo estás? Yo, Ya que conocí. viven aquí los tres, ¿no? Como tres hombres y un bebé. No vivimos. Es casa de citas. No empieces a... Aquí hacemos nuestras No citas. empieces, por favor, Es casa de citas, Carlos Manuel. No vivimos aquí, compartimos un espacio para relajarnos. Sí, como los matrimonios. Carlos Manuel, qué bueno que estás aquí con nosotros. Oye, platicábamos en la reseña que tú tienes una pasión por los asesinos seriales, ¿no? Así es. Platícanos Una de ese asunto del escrito con sangre, ¿no? Así. Pues Escrito con Sangre, ahora en octubre cumple ya 3 años de estar en internet. Estamos publicando desde octubre de 2007, cada domingo una biografía diferente, no hemos fallado. Todos los domingos a las 12 de la noche aparece una biografía. Además de la película que coprodujimos, además de un canal en YouTube, una cuenta en Facebook, etcétera, etcétera. Maestro Fernández Panes, usted sí encontró la copa Yo de vino. sí me la encontré. ahí, Échele, mira, pásele, ya por casi favor. me la estoy echando. Échesela con todo el placer. Buenas noches. Bienvenidazo. ¿Cómo Y usted, está, que estamos maestro? amigos. Pásale. Mucho gusto. ¿Cómo está? ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Pues aquí. A ver, pásale aquí. tú por acá porque... Siéntese, ahorita nos ocupamos aquí. Cada quien como en las fiestas precarias, cada quien cuide su vaso porque Pues no hay sí, muchos. Yo no tengo vaso. ¿Dónde dejó usted el vaso, maestro? Ahí. Es que el vaso no se Aquí está tuyo, tomaba. pero ya te lo tomaste. Ya me lo tomé. Oiga, maestro, pues Bienvenido, bienvenidazo, ¿eh? No, pues muchas gracias por la invitación. Y decía conociendo el lugar. Omar, y también decíamos también en la reseña que usted fue parte de eso que en los libros de texto de ahora llaman como un meeting que ocurrió en Tlatelolco, pero no dicen más. ¿Será que ya no tenemos memoria histórica para las cosas que no nos conviene tener o a quien no le conviene tener memoria histórica de eso? Y sí de otras cosas. Pues yo creo que los tiempos tienen que cambiar también. Y yo no soy partidario de los mitos que se difunden con afanes de manipulación o protagónicos, ¿no? Yo creo que hay que desmitificar. Incluso esto del bicentenario, yo diría que la gente celebra porque los mexicanos somos muy pachangueros. Bueno, celebramos por el puente, porque hace cuánto no había un puente, maestro, así, 3 días seguidos. Oye, es que Está grandísimo, jueves, ¿no? viernes, puentesazo, ¿no, maestro? Entonces sí, pues Bueno, desde hace 200 años no se repetía un puente. Aquí hay bueno, hay muchos más puentes, historiadores, ¿sabes? pero en Un la puente de colonia. Calderón. Pero en la colonia, durante la época colonial, en la mitad del año eran días feriados. Pues es que ahí están Eran buenos tiempos. en las localidades, en las comunidades Vírgenes teatrales, toda la celebración de los santos y las vírgenes. Pero Estamos más continuo, ¿no? Ernesto, estamos más conscientes de la fiesta o de la conmemoración. Mira, yo creo que la conmemoración a partir de esa historia de bronce. Es decir, los niños se acuerdan más o menos de quién fue Hidalgo y Morelos y hasta allí, ¿no? Y algunos, bueno, quién fue Francisco y Madero, y algunos, y cantan el himno, ¿no? Se lo aprenden y cada 8 días lo están cantando. Entonces, pero eso en el fondo no los hace reflexionar. Es decir, sí se conmemora, pero Carlos Aguirre Rojas acaba de escribir más bien una entrevista le hicieron, y decía en la jornada hace unos días
que existe la contrahistoria, incluso publica un libro que se llama Y está por salir o ya salió. Y decía que hay toda una corriente en la historiografía mexicana muy positivista. Es decir, el dato habla, los hechos, pero los hechos son interpretaciones y los documentos son hechos y realizados por gente que vivió, interpretó y actuó de determinada manera. Así es. ¿No? Entonces se requiere una historia crítica y reflexiva. Y lo que pasa es por eso a los niños les aburre la historia. Igual que les aburren las matemáticas. Igual que el inglés, porque, Y el inglés porque se igualito. viene repitiendo lo mismo, Igual. y lo mismo, y lo mismo, primaria, secundaria, bachillerato, y es como la mala enseñanza de Claro. la religión. Y sales de la universidad y no sabes hablar inglés, No sabes. no sabes escribir correctamente o la redacción y la criticidad, el argumento. Y por otro lado, matemáticas, la gran mayoría le andan bien. Sí. Carlos, tú eres escritor, ¿No? pero también eres historiador. ¿Cómo estás leyendo este inicio de festejo y de resaca nacional? Creo que hace rato pusiste el dedo en una llaga, que es el festejo y la conmemoración. No hay reflexión en este bicentenario. Hay fiesta, Hay pachanga. fiesta, claro, hay fiesta. Hay fiesta además errónea, ¿no? Porque como ya se ha repetido hasta la saciedad, la independencia de México es hasta 1821, no es en 1810. Ujú. Igual el término de la Revolución Claro. Mexicana, bueno, es hasta 1940. No hay un proceso reflexivo, no hay, por ejemplo, la reimpresión de textos clásicos, no hay análisis serios, nadamos en novelas históricas, malas además, nadamos en recuentos anecdóticos, en libros que Exacto. nos dicen, bueno, el libro de las fuentes históricas, el libro de los amores, La temporada de sopilotes de la Taibo. temporada de Sopilotes, que es terrible. terrible. O Ríos, que es el gran ilustrador y se echa en 200 monitos 200 años. Pues ahí el comandante Cero dijo que aprendió marxismo leyendo a Ríos. Sí, va. Claro, y no tenemos trabajos serios y aún más trabajos de divulgación que estén enfocados a las nuevas generaciones, Claro. que despierten la pasión por la historia. Exacto. Porque la historia es apasionante. Pues sí, Pero, claro, Ernesto, como y la tú literatura. perteneces a una Claro. generación totalmente comprometida, la del 68. Ajá. Bueno, yo creo que sí hubo un compromiso de los jóvenes, como los jóvenes que siguieron a Vasconcelos en su momento, como los que Pero siguieron ustedes, ¿a quién Madero. siguieron entonces? Yo creo que hubo una diversidad. Si me preguntas a mí en lo particular, yo andaba metido en el rollo de la lucha por el socialismo y comunismo. Ya era militante del Partido Comunista, ya era secretario general de la Juventud Comunista, era secretario general de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos en Veracruz y miembro del Comité Central de la JC. Entonces estábamos como ideologizados, ¿no? Y efectivamente queríamos la revolución, sí queríamos que hubiera un cambio profundo. O sea, la revolución bien, Sí, ya sí, un guamazos cambio y todo. radical. Bueno, no en el sentido armado. Ya. La lucha armada viene después de la gran represión y de toda la persecución que se vivió. Y cuando decía esta cuestión de que yo volé, efectivamente me tuve que ir del país. ¿Cómo estuvo eso? Y- Platícanos. el- Ahora sí, de primera fuente. Mira, te voy a platicar, y está registrado yo que la policía lo tiene, ¿no? El día de la represión, Espera, a mí no me... mejor cuéntanos tú. No me pudieron Sí, agarrar, no sí. me pudieron detener. ¿Cuándo fue? A ver, el día, ¿qué El fe- 26 de septiembre. El 26 de septiembre se hizo la manifestación aquí. En Jalapa. En Jalapa. Tuvimos una reunión en Juárez, ahí donde estaba Filosofía, y ahí se decidió salir. López Arias ya había hablado con medio mundo diciendo, si ustedes salen va a haber, Ingresos. se va a detener, porque no quiero que el ejército entre, porque si el ejército entra, decía López Arias, va a haber muertos. Y yo no quiero que haya muertos en Veracruz. Eso lo dijo, y lo dijo a todos los dirigentes. ¿Qué dijimos? Nos reunimos los miembros de la Juventud Comunista una hora antes o dos de que empezara la manifestación y dijimos, nosotros tenemos que garantizar continuidad del movimiento. Tenemos que garantizar porque estábamos organizados para la militancia y para la participación política. Nosotros no actuábamos a nivel de héroes individuales, ¿no? Y dijimos, vamos a estar en la manifestación, pero no nos vamos a dejar agarrar. Tenemos que garantizar. ¿Qué pasó? Yo traía un policía todos los días antes de la represión del 26 atrás de mí.
Empezaron los gases y yo logré evadirlo a él y empezó a correr. A mí no me agarraron porque logré evadir la vigilancia de este tipo. ¿Qué pasó? Que me fui, me oculté y estuve oculto durante 3 meses. Después regresé y me empezaron a amenazar, me detuvieron, me llevaron a los servicios especiales. El coronel de ese entonces me amenazó. Entonces, ¿qué pasó? Que yo me tuve que ir del país. Me dijeron, bueno, pues, sacaron a varios dirigentes de diferentes partes de México. Yo me tuve que ir me fui a Praga, estuve en Praga. Ah, bueno, fue a sufrir usted. Bueno, pero mira, no era paranoia, el policía te lo ponían para que te fueras acostumbrando a ser alto funcionario. Ah, claro. Bueno, y así me Usted leyó decía. mal el asunto, maestro. No, y así me decía, no, de veras. Es que no lo andamos persiguiendo, te andamos cuidando. Sí, así me lo decían los mismos Bueno, policías. pero eso que usted dice de estos, que aparentemente, pues como usted dice, desmitificar la historia. Claro. De alguna forma son hechos que no deben olvidarse. Yo por eso, a eso me refería en el libro de texto que hay ahora en el 68, ¿no? Pues que parece que ya es Vox Populi, que todo el mundo sabemos que hubo esa masacre en Tlatelolco. Y bueno, pues ya no hay que poner más que eso. ¿Qué tantas cosas más se van a perder si están haciendo un plan de estudios donde parece que la historia, que la filosofía Se disminuye, ya no claro, tiene ya no. el mismo valor Bueno, que porque antes? hay una visión tecnocrática de los que están en la educación. Ponen gente en la secretaría que pues está metido en otras cosas y de momento lo ponen allí Pero están bien y guapos, no saben ¿no? ni qué hacer. Pues sí, claro, lo candidatean, ¿no? Entonces no tienen el cuerpo para analizar la problemática compleja de este país. Realmente no están a la altura. Muchos secretarios de Estado del gobierno federal no están a la altura de las circunstancias. Y de los gobiernos estatales por ahí andan, ¿no? Entonces es una simulación. Y lo que viene. Claro, y de hecho son sistemas que, bueno, lo hemos visto en muchos países, ¿no? Recuerdo en Estados Unidos cuando Nueva Orleans se inundó completamente. Por ejemplo, el gobierno federal tardó muchísimo, el gobierno federal de Estados Unidos tardó muchísimo en atenderlo. ¿Por qué? Porque Pues conviene borrar la historia, ese de las burro de minorías. Bush, ¿no? Lo que hizo. O sea, mientras no se conozca las historias de las minorías, se puede entonces controlar más. Oiga, no, pero los De burros la trabajan. Madrid aquí en el 80. Los Eso burros sí, es una trabajan, ofensa sí, para ellos, pobres ¿verdad? burros, Sí, ¿qué es culpa cierto. tienen? Eso es Es otro una pan. ofensa. En el 85, ¿qué fue lo que pasó cuando el temblor? Así es. ¿No? Llegaron a saquear gente que supuestamente tenía que proteger. Y la gente, los ciudadanos fueron los que lograron salir. Pero el DF cambió después sí, del 85. En el 85, Carlos, no empieza a cambiar ya la sociedad que va a decidir esta Sí, votación del así 88. así es. Sí, bueno, estos cambios se dan desde el 68 precisamente, después en los 70 De los con toda, insatisfechos. claro, con toda la guerra sucia, etcétera, y el 85 es como el gran golpe a lo que ahora llamamos sociedad civil. Esto es la gente que que pertenece a una clase media baja, y que de pronto se encuentra ya totalmente desprotegida con un Estado que no responde ante una contingencia como era el terremoto y que no le queda otra más que unirse con las demás personas, en este caso no para una lucha armada, sino para los rescates, para comenzar a ayudar al otro y ser ayudado además, la solidaridad famosa que después se retomó con una etiqueta política. Pero eso crea conciencia civil, ¿no? Claro, por eso en el 88 Ciudadanía, estas votaciones están cerradas. Y fue el inicio de lo que después serían los grandes movimientos civiles de finales de los 80 y los 90, hasta rematar con el malogrado movimiento zapatista, ¿no? Y todo lo que conllevó. Y el voto útil del 2000, Y el por voto útil ejemplo, del ¿no? 2000, Que ¿no? también es una expresión. Y la música va llevando como registro de todo eso. Pues yo creo que sí. Va Fíjate que cambiando. sí va cambiando. Especialmente en esa época del 68, Sí, curiosamente se empezaron a usar los medios masivos de comunicación metiendo música para distraer a la pues población. a Y Vándalo, ahí- por ejemplo, fue una estrategia, ¿no? Aunque los jóvenes querían, porque vivíamos la música, el rock, ¿no? Lo que estaba pasando en Y Europa, había en una Estados gran Unidos. represión en ese sentido. También todo lo que oliera joven. Me acuerdo que la frase en el Sí. DF era, cuando uno viajaba en el metro, en el camión, veías un policía y decías, ceros estudiantes. ¿No? Eso fue durante mucho tiempo Claro. la frase de todo el mundo que estudiaba, ceros estudiantes.
Decían no somos estudiantes porque eso significaba pues, que te iban a golpear, que te iban a encerrar. Y el teatro, Enrique, también tuvo una revolución juvenil brutal, ¿no? En ese momento. Claro, porque estaba la época en que después vino el maestro Jodorowsky a hacer todas las cosas que hicieron cosas maravillosas. Exacto. Y ahí vino pues Julio Castillo, que Julio Castillo lo vamos a poder aquilatar en su justa medida, no con el teatro que lleva su nombre, ¿no? Sino con todas las cosas que hizo a través de sus obras. Estaba, por supuesto, Cementerio de Automóviles, que era una obra de Arrabal maravillosa. Estaba también De la Calle, que fue donde se hizo famoso el texto de González Dávila. Pero todo eso fue una consecuencia de ese movimiento social, ¿no? Lo que escribía González Dávila en esa época, lo que escribía Arrabal con el Teatro Pánico, también era parte de todo lo que en el mundo estaba ocurriendo. Acuérdense que estaba el 68 en París también. En Europa. En Praga mismo, en ¿no? Praga mismo. La primavera de Praga. Y el cine, Carlos, también lo... Claro, el cine. Incluso hay un volumen muy interesante sobre el 68 en el cine mexicano, en el cual nos damos cuenta de que no hubo un bloqueo a la expresión cinematográfica. Lo que más conocemos en este caso es El Grito, la famosa película. Es la que se difundió, ¿no? Es la Eduardo, clásica. ¿no? Así es. Pero hay muchísimas filmaciones sobre el 68. El Cambio, cortometrajes, los cómics. Exactamente. El Bulto. Aunque esa ya es Ya es posterior. posterior. esa ya Oye, es de tranquilo, 90. ¿por qué me ataca? Este es el mío, ¿verdad? Creo que lo más importante ahora es darnos cuenta de que además hay un proceso que es vivir la historia. Todas las generaciones vivimos la historia, vivimos nuestro momento histórico. Y sabemos que en 100 años estarán hablando quizás de 2010 también. Y a la gente no le va a importar, a esas generaciones. Claro. Igual que a estas nuevas generaciones no les importa 1910 o 1810. Y van a recordar del Pero sí, niño de Chicharito. pero ¿qué importa? ¿Qué importa en este momento realmente? ¿Hay una conciencia? Mira, yo nacional creo que, como país. Yo creo que ese es el otro. Lo que decía Carlos Aguirre Rojas, yo coincido con él. México es una entelequia. Es una entelequia. Es decir, no es un solo México, ese es un mito más. Somos muchos Méxicos. Como también decir, y los jóvenes y la juventud, es la generalización. No, tenemos que hablar de los jóvenes de la frontera, lo que está viviendo en Tamaulipas, Ciudad Juárez, etcétera. Y los jóvenes ahorita con la inundación, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay una pluralidad, una diversidad. Entonces, hay que tener cuidado y matizar mucho. Por eso decía, también incluso la generación del 68. Es otro mito más. Digamos, nos gusta porque somos una época, pero cada quien vivió su 68. Dice Javier Ortiz, historiador, Javier, sí, muy brillante, que Javier. ustedes son una generación de la insatisfacción total, porque no llegaron al 69. Eso dice Javier Ortiz. Oye, pero lo que sí es satisfactorio, Es chispa, Javier. lo que sí es ¿no? satisfactorio es escuchar a Edgar Dorantes en el piano. Vamos a sacar al maestro una canción que le gusta, que es ¿Cuál de le Álvaro gusta ese Carrillo, maestro? que se llama Amor Mío. Amor mío, tu rostro divino. Exactamente, es América. No sabe Amor guardar. mío, tus caireles ser divinos. Sí, Qué popotitos para... Popotitos. En lo que se acomoda el maestro, ya sabes que los músicos cómo son, Yo maestro. canté en un grupo de rock ¿Sí? en el 63. ¿Eras rockero? Sí, pues cantaba yo las de Enrique Guzmán. Ah, pero Nos eso no es rock, llamamos maestro. Enrique los Guzmán, Beckett. perdóneme. No, cantábamos también de los Beatles y otras, ¿no? Pues hacíamos escándalo, hermano, chavos mexicanos, que apenas sabíamos inglés. Música, maestro, porque si no aquí nunca vamos a terminar. Por eso es el consentido. Por eso es el consen de Mira, la se va productora, el- mira. Vale, ¿por qué? Consentido. Vente acá. Pero déjame traerme esto entonces. Ya también eres el consen de Carlos Manuel, mira. Pues sí, claro. Oye, cálmate porque tú tienes una mami y se te pone flamenca, ¿eh? Ah, sí, sí. flamenca. Pero Hablando de eso. ¿dónde se hablando puede de eso, ver claro. flamenco? ¿En la Bueno. región o alrededores? Mira, el día 24 las mamis flamencas van a estar en Alándolas, en este lugar que nos regalan, nos manda Me manda. nuestro amigo Pedro Pareja esta rica comida y bebidas el día 24 ahí en Alándolas en Coatepec. Oye, está tan bueno, perdón, antes... Espera. Prueba, Dorantes, si quiénes son las mamis flamencas. Ah, bueno, pues eso nos puede decir aquí en Eh, México. Te avienta ¿Qué la mano. político se está volviendo? Sí, antes, claro, Ya, antes era... Antes se quedaba callado. Sí, antes decía, no sé, Mira, y ya. Ahora ya. Ahora ya contesta. Ya Un está. retobón. Ya Ya manda- está, ya está Ya está delega, ya aprendiendo a- delega. No, ya vas delegando, ¿no? Ajá.
Yo nada más sigo las órdenes de los invitados. Edgar Cepeda, algo así. No. Bueno, las mamis flamencas son Emma Carreño, Mara Dávila y Frida Mazzotti, por supuesto. Ajá. Ya ves, si tú sabías, ¿para qué me preguntas? Las conozco. Por maña de reportero, maestro. Pero mira, ya tenía yo mi acordeón. Por cierto, mañana, sábado en Alándalos también hay música de calidad. Del jazzú. Acérquense del jazzú. Por supuesto. ¿Usted le gusta el jazz, maestro? Sí, claro. Sí, cómo no. Yo creo que es una música que se disfruta mucho. Me gusta variada, ¿no? Incluso tuvimos, precisamente en ese tiempo, formamos con un amigo, así ocasionalmente, el grupo para cantar música latinoamericana, te comentaba, por ejemplo. Sí. Yo vine a conocer a Silvio Rodríguez, su música, sus canciones, cuando estuve en Europa, ¿no? Aquí no lo escuchaban. Los chilenos eran más, estaban mejor informados, había más contacto, ¿no? Pero la trova fue muy... Y formamos un grupo, canciones de Víctor Jara, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes eran los integrantes del grupo? Uno que es, así ocasionalmente nos reuníamos en la facultad y formamos el grupito, era así espontáneo. Román Güemes, que es un buen guapanguero, él tocaba la guitarra y formamos ahí, improvisábamos, ¿no? Había otro amigo que tocaba la guitarra también. Incluso cuando estuve allá recorrí y cantaba yo, un amigo chileno me acompañaba, música chilena, ¿no? O de los Andes. Pues más bien así como balada, ¿no? Música popular. De Violeta Parra. Ándale, de Mercedes Sosa, ¿no? No, pues para la otra montamos algo aquí para el programa. Pero ya sé. No, bueno, maestro, no digas si me echo un... No, te digo, somos de los rockeros, pero también cantaba, yo le puse incluso letra a una canción de los Beatles y la amo, porque andaba yo echándole piropos a una chava, sí, y fuimos a tocar a su casa en una fiesta, ¿no? Y ahí la conocí, luego la empecé a acompañar y le puse una letra, inspirándome en ella, pues. Oye, desde todo este bicentenario de celebraciones de una parte de la población de nuestro país, también hay que resaltar el papel que está teniendo ahora la mujer, que se le está reconociendo como si hubiera sido necesario que pasaran 200 años para que la gente oyera hablar, aparte de José Ortiz de Domínguez, claro, de Leona Vicario y otras actrices principalísimas, sí, de esto que fue la independencia, claves, ¿no? Sí, ¿por qué tuvo que pasar tanto tiempo en eso? Porque pues yo creo que efectivamente vivimos en sociedades patriarcales, ¿no? Y esto es una herencia cultural prehispánica, donde la mujer pues era una cosa muy secundaria, ¿no? Y eso, pues, en la colonia no se diga, ¿no? Ahora, en la revolución, precisamente, ahí está un papel muy importante de la mujer que apoya, que lucha, y no se saca. Por ejemplo, esa es Fernando, la otra historia. Ha sido omisión, según la época y los historiadores, porque los contratos matrimoniales durante la colonia, con todas las relaciones de lo que tenía un ajuar, eran importantísimos y era un predominio totalmente femenino. Claro. Porque se catalogaba incluso cuántas sábanas, de cuántas sábanas se componía, arcones y etcétera. ¿Pero estamos hablando de Fox o de las toallas? No, estamos hablando de 300 años de reino. Las dotes, se conformaban además por vestidos, la ropa era muy valiosa, claro, en el virreinato. Entonces, en las listas de las dotes se especificaba cuántos vestidos tenía cada mujer que iba a contraer matrimonio, porque eso era parte también de esa herencia. Pero a ver, ¿cuántos paliacates tenía el siervo de la nación? Pues yo creo que uno. Siempre lo hemos visto con el mismo. Nunca se lo ha quitado. Son los mitos de los héroes. Claro. Pero fíjate que en la zona del Istmo, yo creo que la mujer juega un papel importantísimo y lo sigue jugando. Hasta la fecha. ¿No? ¿Quién no quiere ser Teco? ¿No? Yo, Teco no. De Guadalajara no. No, ¿qué pasó? Teco del Istmo. Hay límites, ¿qué pasó? Incluso las descendientes de afro, ¿no? Que las negras eran muy activas también y luchaban, ¿no? Las minorías eran, toda la Inquisición y las condenas que hacían
Además, de estos grupos. hay una ¿no? leyenda que muestra el ingenio y la trampa de la mulata de Córdoba. Por ejemplo. Pero además, ¿cómo, Claro. cómo se miraba a esta Muy gente, liberada. a estas mujeres que hacían lo que creían que debían hacer? Y hablando, pues, Leona Vicario, y otra mujer que también fue muy importante en su tiempo, porque conoció mucha gente, muchos hombres importantes, que fue la Güera La Güera Rodríguez. Rodríguez, claro. ¿No? Que la Güera Rodríguez, pues, no la bajaban de... Sí. No se bajaba ella. Ah, sí, 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 lo pensé, pero- pero no lo quise decir. Pero aquí Fíjate usted, que maestro, defiéndala, por esa favor. desmitificación Defiéndala, de la Matajari mexicana, la Matajari ¿no? La mexicana. Matajari mexicana. Pero doña la corregidora, pues en todos También, los araos que también, hacía, ¿no? también. ¿Verdad? Pues Tenía era su para, corazoncito. era para divertirse. Lo que pasa es que siempre la pinta como más tapadita, ¿no? Esa de A la arrebato. corregidora, sí. Oye, ¿Por ese qué- libro de por qué arrebatos nos- carnales, ¿no? Ajá, Donde de relata, Martín ¿no? Moreno. Pues, Bueno, a Fernando y a Carlos, ¿por qué nos pintan esos héroes así, tan serios siempre, tan adustos, Pues sí. tan napoleónicos? Pues porque venden más. Porque mostrar a los héroes como eran, bueno, como además seres humanos. esa palabra de entrada ya implica un alejamiento, ¿no? Héroes. Como los seres humanos llenos de errores, de defectos, de traiciones. Sabemos, por ejemplo, que Morelos delató a todos los demás insurgentes cuando estaba ante la Inquisición a cambio de que le permitieran confesarse. Implica romperle un esquema Claro. a los niños. Mira, un ejemplo. ha roto el corazón de No, hombre, de ya, Adorantes. ya. Pero también hay Se acabó mi una vida. razón. Dales más La vino, dales más política- vino. Sí, la ya política- está, busca otra copa. Voy a seguir haciendo música y Sí. bebiendo. La política dominante es la que hegemónicamente dice cómo Claro. fue la historia. Efectivamente, Entonces, y no- la conviene, inclusión, ¿no? la inclusión del 68 en los libros de texto viene ya con el cambio de Sí. partido. Pero claro. Claro, los propios habitantes de Tenochtitlán, cuando el islote comienza a recobrar importancia y poderío, mandan quemar sus viejos códices para escribir su nueva historia. Pues sí. Que hacían los emperadores. Pero chinos además, también. ahorita nos desgarramos con ese Oye. asunto del 68, pero cuando estaba el PRI en el gobierno, tampoco se decía gran cosa, ¿verdad, maestro? No, era un autoritarismo, no era una cerrazón. Bueno, nada más, ¿cuántos escribían de gente crítica en la prensa? Pues estaba cerrada las puertas, estaba cerrado la radio, y ya no digamos la televisión, que era pues Jacobo Zabludovsky y otros que controlaban allí, ¿no? Los noticiarios.